investigación acerca de un personaje muy importante, Adolfo López Mateos, quien fuera uno de los presidentes también de la República Mexicana. Para eso vamos a visitar el Museo de Adolfo López Mateos, que en su momento también fue su casa. Que abarca de 1958 a 1964. Veamos una fotografía de cuando era joven. Esta fue una fotografía de tamaño óvalo y ampliada. Eso fue entregado en uno de sus reconocimientos. Adolfo López Mateos nació el 26 de mayo de 1910. Este era el aspecto de la casa donde él nació. Y ahora luce así. Actualmente la nació luce así. Y al parecer está en calle Tránsito. Esta es una fotografía del doctor Mariano Gerardo López. Fue médico cirujano dentista. Él radicaba en otro estado, pero le gustaba visitar mucho a Zapopan de Zaragoza. En una de esas, su esposa, de tantas visitas, dio a luz. Una de esas visitas, su esposa dio a luz al futuro presidente de México, a López Mateos. Bueno, aquí vemos algunas fotografías de cómo lucían los periódicos de aquel entonces, y hemos descubierto un dato importante. Resulta que en aquellos años funcionaba un ferrocarril que salía de Tlalnepantla, cruzaba por lo que es Atizapán y se iba hacia Progreso Industrial. Y aquí estamos en presencia del primer automóvil construido en México. Es un Ford Falcon modelo 1960, el cual fue obsequiado al licenciado López Mateos en su gestión de gobierno, dado al apoyo industrial automotriz. Motivo por el cual fue buscado por coleccionistas. El cual, este automóvil, nada más hicieron 200 copias. Motivo por el cual fue buscado. Este es un automóvil Este auto es un Oldsmobile, igualmente del año 1960. A diferencia del otro, es de procedencia extranjera y es el primero que entra a México del extranjero. Fue enviado aquí por el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, y obsequiado igualmente al licenciado Adolfo López Mateos. Actualmente se considera un blindaje, pues está construido de lámina de 18 milímetros. Adolfo López Mateos, siendo estudiante, empezó a impartir clases en la Escuela Nacional de Maestros de Toluca, al tiempo que escribía en el periódico estudiantil Ímpetu. Aquí vemos a Adolfo López Mateos en una visita a la Universidad Autónoma del Estado de México el 16 de junio de 1938, al lado de su esposa, doña Eva Samano de López Mateos.
Adolfo López Mateos, expresidente de México, fue alumno del Instituto Científico y Literario de Toluca en su edad juvenil. Ingresó en 1926 y egresó en 1929, año en que resultó triunfador del Concurso Nacional de Oratoria. Vamos al 118. Igual a 1 y... Vale, vamos. ¿No lo puedo ver de 131? ¿Quieres? 131. Y... Es un glissando. Algo así. Yo no puedo hacer eso. No puedo hacer el los saxofones de ceremonias. Bueno, pues vamos con la primera parte que está muy sencilla. Sí. Vamos con la primera parte que está muy sencilla. Vamos desde el principio un poco más rápido, ¿vale? Más o menos al tiempo. Pam, 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 pam. Pum, pam, 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 pam. Pam, 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 ¿vale? Vamos, 2, 1. Tiene que ir
lo tenía en el lugar principal de su biblioteca. Según la historia, Adolfo López Mateos toma presidencia el 1 de diciembre de 1958. En aquel entonces, al inicio de su gobierno, existían grandes conflictos entre los ferrocarrileros y la represión solo había agravado la situación. Así que él decidió encontrar medidas para resolver los conflictos entre los trabajadores. Por ejemplo, él incrementó el salario, lo cual benefició sobre todo a la clase obrera. Además, no permitió que tomaran fuerza los dirigentes sindicales que no hubieran demostrado lealtad al gobierno. No obstante, hubo cierta apertura, se creó una nueva central obrera, la Confederación Nacional de Trabajadores, y surgió el Movimiento Liberal Nacional, relacionado con la revista política Ácida, publicación que desafiaba al sistema. A causa de los conflictos agrarios de 1958, López Mateos cambió la política de ese sector. Durante su gobierno se repartieron más de 16 millones de hectáreas y se organizaron ejidos granaderos en varios estados del país. Desde la época de Cárdenas no se había llevado a cabo un reparto similar. En el fondo se buscaba mayor control sobre las organizaciones de masas con miras a la estabilidad política. A pesar de las medidas sociales, el gobierno de López Mateos empleó mano dura en algunos casos. Por ejemplo, el pintor David Alfaro Siqueiros fue encarcelado durante años por haber criticado al gobierno de México en países de América Latina, que el presidente planeaba visitar en giras oficiales. Además, el dirigente agrario morelense Rubén Jaramillo fue asesinado en 1962, sin que se aclararan nunca los hechos. Es decir, no se ha comprobado si Adolfo López Mateos tuvo que haber o tuvo algo que ver en ese asesinato. En el terreno político destacó la ley electoral que permitió a los partidos de oposición reconocidos ostentar algunas diputaciones. Era suficiente que el partido en cuestión obtuviera un porcentaje mínimo del total de la votación para quedar representado por el Congreso de la Unión. Esto permitió crecer a los grupos opositores, en especial al PAN, que se perfilaba como el más fuerte de ellos, y se benefició con esta medida en las siguientes elecciones. El Senado permaneció integrado exclusivamente por priistas. Por lo que se refiere a la educación, se instituyó la gratuidad de los libros de texto para la escuela primaria. Algunos sectores se opusieron a esta medida porque les parecía distinguir en ella la voluntad del gobierno de socializar la educación y consideraban exagerada la interferencia del Estado en la formación ideológica de los niños. Las protestas no trascendieron y el secretario de Educación, Jaime Torres Bodet, pudo continuar con el programa. Para entonces, el gobierno ya había demostrado mayor tolerancia y proliferaban las escuelas particulares. Aunque las relaciones con Estados Unidos eran cordiales, la Revolución Cubana fue motivo de tensión. En 1961, Cuba ya se había declarado socialista y había establecido nexos estrechos con la Unión Soviética y China. Se trataba de una propuesta más radical que la planteaba en su momento por la Revolución Mexicana. Estados Unidos veía con gran disgusto el surgimiento de un país socialista en América Latina, sobre todo tan cerca de sus costas, por lo que presionó a los países de la región para que rompieran sus relaciones con Cuba. México se rehusó, defendiendo el principio de no intervención, que considerara más de no intervención, y alegó que en uso de su soberanía podía tomar la decisión que considerara más conveniente. Durante varios años fue el único país latinoamericano que tuvo relaciones con el gobierno de Fidel Castro. A pesar de la actitud de México, el presidente John F. Kennedy visitó el país en un ambiente de gran cordialidad. Para el desarrollo estabilizador que se había propuesto el gobierno era determinante la cooperación con Estados Unidos. En 1960, el gasto público se había incrementado en el 27%, mientras uno de los primeros objetivos del gobierno era mantener el valor de la moneda. Para evitar que se estancara el proceso de industrialización, el Estado invirtió en infraestructura del sector petroquímico y siderúrgico. Además, como no se habían incrementado los impuestos, el gobierno recurrió a préstamos internos como base de financiamiento. Estados Unidos, después de la creación en 1961 de la Alianza para el Progreso,
parecía más dispuesto a otorgar créditos a los países de América Latina. Ese año el gobierno destinó una tercera parte de su presupuesto al pago de la deuda pública. La inversión extranjera se orientó básicamente a la industria manufacturera, lo mismo que en el sexenio anterior. La industria eléctrica se nacionalizó en 1960. El gobierno compró la American and Foreign Co. y la Mexican Light Co. Estas fueron operaciones regulares de compraventa, por lo que no se presentó problema alguno. La medida reflejaba el deseo de lograr un control más amplio de la producción, ya que la generación de energía eléctrica era vital para la industrialización del país. En total, la producción industrial creció en el sexenio el 51.9%. Destacaron las ramas automotriz, química, petroquímica, mecánica y de papel. El sector público invirtió básicamente en petroquímica, electricidad, siderurgia y asistencia social. En este rubro destacó la creación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, el ISSSTE. Para coordinar la inversión pública se creó la Secretaría de la Presidencia y al poco tiempo después de que Adolfo López Mateos dejó la presidencia, fue invitado por el señor Gustavo Díaz Ordaz para presidir el comité organizador de los Juegos Olímpicos de la Ciudad de México. Renunció al cargo ya que en 1965 le vino un ataque cerebral. Sus médicos decían que los dolores que él padecían eran debido a una migraña intensa que él tenía, pero los neurólogos entonces corrigieron el diagnóstico, ya que lo que él tenía era una aneurisma cerebral. Tiempo después se le diagnosticaron 7 aneurismas cerebrales. Fue incluso necesario que él utilizara aparatos ortopédicos y durante 2 años estuvo en estado vegetativo. Es decir, después de que deja la presidencia, tiene 2 años en estado de coma y él muere a las 4:30 del lunes 22 de septiembre de 1969. Fue sepultado en el Panteón Jardín de la Ciudad de México. Años después, el presidente Carlos Salinas de Gortari exhuma sus restos para que fuesen depositados en un monumento en su honor en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, de Adolfo López Mateos. Adolfo López Mateos fue uno de los presidentes más importantes que ha tenido la República Mexicana, pues en su gobierno surgieron muchos cambios a favor de nuestro país. También se dice que ha sido uno de los presidentes más queridos por el pueblo, ya que siempre